nos comentabas, épocas difíciles en cuanto a lo económico, pero bien vividas, desde el punto de vista de que viviste en un lugar que te criaste y tu adolescente fue en un buen lugar para vivir como San Cayetano, y después estudiaste en La Plata, que también es un buen lugar para estudiar. Sí. Y a partir de ahí, Juan, se termina la universidad. Y se complica un poco más. Se complica más. Sí, ahora hay que decidir, ahora hay que tomar. Claro. Ahora tengo que tomar yo mis decisiones. Claro. Ahora tengo que marcar yo el destino de mi vida. Hasta ahora me lo marcaban los estudios. Ahora. Claro. El tema es, claro, es complicado. Hay que estudiar, hay que recibirse, hay que rendir, hay que superar el estrés de los exámenes, que son bastante complicados. Pero bueno, pero se termina. Es decir, entonces te dan un título y lo haces, te lo dan en un tubo, ¿no? Todo arrolladito así, te lo metes debajo del brazo y te querés morir, porque ¿qué haces? ¿Dónde vas? Nosotros teníamos compañeros, por ejemplo, que eran hijos... Se hacía la especialización... Claro, nosotros hacemos la especialización los últimos 3 años, rotábamos por todos los servicios, que es distinto a lo que se hace ahora. Por eso es que somos generalistas desde base, es decir, no hacemos la especialidad después. Rotábamos todos los servicios en los últimos 3 años. Es decir, de clínica médica, ginecología, hacíamos pediatría, traumatología, todo, se hacía todo. Y después, claro, después había inclinaciones para alguna de ellas en especial, bueno, se hacía. Pero en esa época el generalista era eso. Entonces el tema pasaba, ¿qué hacías después? Teníamos compañeros que eran hijos de los médicos o de algunos médicos de La Plata, gente reconocida. Entonces, claro, ¿qué problema tenían? Ninguno. Todo si el padre trabajaba en la clínica o en el hospital y le conseguía automáticamente el trabajo, continuaban con los consultorios de sus padres o trabajaban junto con ellos o familiares o cosas así, pero nosotros imagínate que no, que teníamos poca cabida en cuanto al trabajo y había que decidir qué se hacía, o sea que mucho tiempo 5 o 6 meses dimos vueltas ahí. Mi compañero se fue a Sierra de la Ventana, por ejemplo, y surgió eso, y de ahí surgió que unos médicos que estaban en San Cayetano me avisaron de que faltaba médico en Pradere, Juana Pradere. Ajá. Es un pueblo... Cerca de Bahía Blanca. Claro, cerca del río Colorado, pasando Pedro Luro, por ahí, donde está el Fortín Mercedes, por ahí. Un pueblo muy chiquito, ¿no? ¿Qué año? Y eso fue en el 72. Pues nos casamos con mi señora, tuvimos 8 años de novios, imagínate, toda la época de estudiantes. No habíamos hablado. Claro. Toda la época de estudiantes, ella viajaba por ahí, nos veíamos más o menos como podíamos por cuestiones también de lo mismo, de tiempos y de costos y de todo, ¿no? Pero así bueno, que te radicaste en Pradere. Claro, nos casamos y nos fuimos a Pradere ahí en el 72. ¿Por qué? Porque esta gente de San Cayetano me comunicó ahí, me contactó ahí y faltaba médico realmente y me dieron todas las condiciones, me daban la casa, con los servicios de la casa, el sueldo de la unidad sanitaria y el trabajo de Pradere y el trabajo en el hospital de Pedro Luro, que estaba a unos kilómetros de ahí cerquita. Eso fue el principio, digamos. Es una localidad muy pequeña. Muy pequeñita. ¿Cuántos habitantes? Y ahora, no sé, debe tener 200, no tiene más. Es muy chiquito. Pero lo que tiene era muy chiquito, pero muy grande la gente. Es decir, la gente con una gran, se hizo una gran amistad en poco tiempo, una gente excelente, muy sana, muy predispuesta a todo, me ayudaron un montonazo, porque aparte éramos 2 personas jóvenes, lógico, fuera de su casa, 500 kilómetros, que lógicamente teníamos inconvenientes, entonces, pero bueno, y ahí incluso nacieron 2 de los chicos que tengo, 2 de los hijos nacieron ahí. Ahí fuiste a Pradere, ya casado. Claro. ¿Tu esposa, el nombre de tu esposa? Es Noemí Martínez, que ella es oriunda de La Dulce, que después la conocí cuando estaba en San Cayetano. O sea, se conocieron en San Cayetano en el colegio. En época de... colegio secundario. Colegio secundario, sí. Ella tenía 15 años, yo tenía 17, o sea, nos criamos juntos. Nos hicimos de novio en agosto, el 21 de agosto del 64. Bueno, fue gracioso porque yo había ido a gimnasia, al colegio que estudiábamos, él iba a 5º año, yo estaba en 1º, y nos encontramos en la esquina de una confitería y bueno, a las 11 de la mañana se declaró. Hoy esas cosas han quedado fuera de contexto, ¿no? Pero bueno, hace 48 años se usaba.
sortearon todo. Claro. Debería ser difícil, sobre todo para Norma, también para vos, Seguro, ¿no? seguro. Cuando vos estabas Era allá en difícil, La Plata, sí, era muy difícil. Pero bueno, a distancia, no sobraba dinero para ir y venir. Yo siempre cuento que, por ejemplo, esa época te mandaban las encomiendas a La Plata, con el micro en esa época, ¿no? Unos canastos que recibíamos cuando llegaban esos canastos era parecía la cena del rey, porque de todo, ¿no? Que las milanesas de tu mamá, que todas las cosas esas, ¿sí? Entonces, claro, ella también lo hacía, por ahí me mandaba ella también, y periódicamente viajábamos alternados, porque era también, mi vieja iba en lo posible poco, pero por no gastar, prefería mandármelo, fíjate vos, ¿no? No te pregunté dónde vivías en La Plata. En La Plata, viví en la zona del Parque Saavedra, en 16, 63, 64. Primero estuvimos en una pensión y después nos trasladamos 5 amigos, nos fuimos a un departamento y estuvimos varios años juntos ahí. ¿Sí? Así que Norma te esperó. Y Norma te esperó, es decir, de pobre, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil, fue muy complicado, pero bueno, a la larga está bien. Te recibiste, Pradede, con Norma, nacen tus primeros dos hijos allá, Pablo y Joel. No, así me gustó. Es decir, Pablo es mi sobrino, yo te lo puse como hijo ahí. Pablo es mi sobrino porque es adoptivo nuestro, es decir, él es hijo de una hermana de mi esposa que se murió su mamá, entonces cuando nosotros nos casamos lo llevamos. Empezó a vivir con nosotros, o sea que los dos hijos naturales son Joel y Martín, que son los que nacieron allá. Él es adoptivo, digamos. Es tu hijo del corazón. Hijo de corazón, exacto. Bueno, ante todo tengo que decir que Juan es mi tío, que más que tío es un padre porque me ha dado todo desde que nací hasta este momento que tengo 45 años. Y bueno, la realidad es que muy agradecido. Es una persona excelente, conmigo por lo menos ha sido muy buena, con su familia. Y lo más importante de todo es que en todo momento que hemos necesitado, cada uno tuvo su estudio. Nosotros somos, en realidad, mis primos son 4, que son como mis hermanos, me he criado con ellos. Y bueno, siempre mi tío estuvo detrás de nosotros dándonos todo lo que podía para que tengamos un buen futuro. Y creo que lo hemos tomado y lo hemos aprendido, lo que nos ha enseñado, y a todos casi podemos decir que nos va muy bien. Agradecido de que siempre me haya dado las mejores cosas. El negro, un personaje también de aquello, que malcrió a sus primos, obviamente, porque era más grande. Y también lo llevamos con él y bueno, hizo un poco del primario, después estuvo en San Cayetano otro poco, y directamente cuando nos vinimos a Claromecó, se vino con nosotros, hizo el secundario en Claromecó y después la universidad también en La Plata, que es profesor de educación física. ¿Cómo llegás a esta ciudad? ¿Cómo llegás aquí a Claromecó? Mira, llego acá porque justamente después del fallecimiento de mi cuñada, de la hermana de mi señora, que en San Cayetano, los padres estaban muy... Bueno, imagínate el drama familiar que sé yo, y con el chico y entonces primero intentamos venir más cerca, para estar un poco más cerca de ellos, y surgió esto de acá, porque yo tenía a mi cuñado que vivía acá, que tenía un taller acá, y él me dijo que la médica que estaba en ese momento a lo mejor se iba, o estaba en ese interín de que se iba, y bueno, intenté así, pero me conecté con... Además para estar más cerca de San Cayetano. Para estar más cerca, claro, entonces me conecté con gente de Desarrollos, y ellos me llevaron primero al centro materno infantil en Desarrollo, que estaba, la calle era, no sé qué, hay un colegio hoy diferenciado, ¿cómo se llama? El 501, sí, que había un centro materno infantil. ¿Hacia qué año estamos hablando? Eso en el 75, que fue cuando vi, año 75, ¿no? En ¿Radicaste en Claromecó? Pleno Rodríguez, o sea que era complicadito también. Bueno, pero bien, me radiqué en Claromecó, trabajaba un poco en Desarrollo, un poco acá, hasta que me nombraron directamente en Claromecó. Y ahí estuve desde ese año hasta que me jubilaron en el... Definitivamente aquí en Claromecó, ¿a partir de qué año ejerció del año tu 75, acá? Del 75. Mayo del 75. Ajá. ¿Y cómo serías el único médico? Claro, en ese momento estaba la doctora ella, hasta que se fue, después fui mucho tiempo, estuve solo, mucho tiempo, y después volvió, una vez se instaló el doctor Bertoldo, que estuvo un tiempo también, que después se volvió a Desarrollo, José Luis Rodríguez también, que hoy está en Desarrollo, estuvo un tiempo acá, y después ha habido algunos, pero poco tiempo, y generalmente vienen en el verano, y después se van, mucho tiempo estuve solo, sí, muy complicado.
No debe ser sencillo atender una localidad como esta, No. siendo el único medio, sin contar con los medios tecnológicos, Sí. sin poder hacer una interconsulta Exacto. profesional. Por eso digo que es más fácil, yo la vez pasada en un reportaje también decía, es más fácil trabajar en la clínica de guardia o en el hospital que acá. Porque vos en el hospital no estás de médico de guardia, pero tenés el traumatólogo ahí, el laboratorio al lado, la sala de rayos en el otro a 20 metros, tenés los distintos especialistas para consultar, ¿no? De distintas cosas, entonces te sentís mucho más apoyado y te sentís más tranquilo. En cambio acá solo tenés que resolver, por lo menos en primera instancia, qué hacer, ¿no? Las herramientas las habías adquirido ahí en la universidad en esos 3 años en lo que fuiste haciendo. Porque es muy difícil tener que resolver, te digo, atender al mismo tiempo en la unidad sanitaria, tener gente atendiendo en mi casa, y dejaban de atender a los dos porque había habido un accidente en la ruta, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Y trabajaba muchas horas, pero bien, o sea, yo nunca me disgustó hacer el trabajo. Sí, además ante cualquier problema en un pueblo como este, la gente recurre al médico del pueblo. En la ciudad irá a la guardia. Ya a la guardia, claro. Pero acá era complicado. ¿Cuántas noches de vigilia? ¿Cuántas veces? Sí, dormir sentado mirando una película, o durmiendo una película, ¿no? Porque ni la miraba, porque, o sea, me llamaba en el verano, era bastante complicado, sí, bastante complicado. Pero bueno, se sobrevivió a eso y hoy estoy liberado, por lo menos, de la parte de salud pública, liberado en el buen sentido, yo lo pasé bien, pero fueron 30 años de guardia así casi permanente. Sí. Difícil, pero bueno. ¿Ir a almorzar con tu esposa? No, almorzar. Solo almorzar. No, las veces que hemos salido a cenar y que la pobre se quedaba sentada en la mesa porque me venían a buscar, es decir, y eso muchas veces, muchas veces. ¿Cuántas historias? Todas, porque, o sea, no es muy complicado porque había que resolverlo realmente si es una emergencia, si no la es. ¿Qué hacer? Ya te vuelvo a decir, ¿qué hacer en primera instancia? ¿Cómo derivarlo? ¿Cuándo? Había que estar, no tranquilo, porque nunca fui muy tranquilo, siempre fui, pero de cualquier manera había que estar muy frío para resolver ese tipo de cosas. De todas maneras, todo ese esfuerzo que hiciste como médico y esas noches de vigilia y el dejar a tu mujer siendo sola, tú has tenido un reconocimiento. Sola se quedaba sola, pero no se quedaba así. Con los chicos se quedaba, pero sola no, tenía miedo. Entonces más de una vez subía conmigo en el auto y salíamos a hacer consultas. Y más de una vez me manejaba también porque yo me dormía, ya el último era. Pero ha tenido todo eso ha tenido un reconocimiento de esta localidad, porque como algunos dicen, algunos pobladores de Claromecó, aquí se habla de Juan. Es hablar del doctor Abad, todos los conocen. Inclusive había alguna propuesta de algunos vecinos que el hospitalito eso surgió. Llevar a tu nombre. Sí, que bueno, que yo, es decir, está bien, yo no me voy a negar que lo hagan porque sería un orgullo realmente que fuera eso. Lo que digo siempre es que, bueno, prefiero que sea cuando esté vivo, no después, porque viste que después, que pongan el nombre después no es que no tenga valor, lo tiene, pero me gustaría que el hospital, más que llevara el nombre, no importa cuál, pero que funcionara como realmente tiene que ser. Eso es lo que sería, lo quisiera ver eso antes de no estar, ¿no? Porque la verdad, que funcionara realmente como un hospital con mayor servicio, con mayor personal, con mejor todo, nada más que eso. Después el nombre le agradecí mucho a toda la gente que quería hacer eso, que me parece, bueno, es un reconocimiento, está perfecto, yo lo acepto, pero claro. Juan, y fuera de la medicina, bueno, el fútbol ya pasó, quizá la pesca. Pesqué un poco al principio, me gustaba mucho, es decir, veníamos todas las noches, sacábamos 3 corvines y ya comíamos con eso, estaba bien, pero pesqué mucho de afuera, después salí mucho con las lanchas, salí con todo lo que se te puede ocurrir, de compañeros salía a pescar, incluso con las lanchas grandes, y además con Mulder salía a pescar. Además de la pesca, la faja actoral, ¿no? Después, claro, otra cosa, es decir, hice, no sé qué hice, cualquier cosa, no. En la parte actoral fue porque se formó un grupo. Hay que hacer terapia, ¿no? Era terapia, exacto, era una terapia. Para nosotros hacer el teatro fue una terapia siempre, nos divertíamos mucho practicando, nos divertíamos mucho haciendo lo que hacíamos.
Todas las obras de teatro hicimos más de 20 y las dimos en todas las zonas, es decir, en Desarrollo muchísimo, en Orense, San Francisco, en San Cayetano, o Indio Rico, qué sé yo, Copetona, en todos lados. Y siempre a beneficio, o sea, nosotros lo hacíamos para colegios, para instituciones así de bien público y para eso lo hacíamos. Y lo hicimos durante muchos años. Después, hasta lo último, fue lo del Vía Crucis, que fue también una, no sé, se le ocurrió. ¿Cuántos años haciendo? Tuvimos 4 o 5 años con mi mujer los dos haciéndolo. Ahora últimamente después fuimos dejando porque yo voy dejando cosas porque ya está, hay que dejar lugar a que lo haga otro y para que se vaya haciendo mejor. ¿Has viajado vos? Muchísimo, sí. ¿Has tenido oportunidad de ir a Jerusalén? No, justamente no. Justamente Jerusalén no, pero no es porque no, en algún momento lo voy a hacer seguramente. Está pendiente. Sí, queda pendiente porque lo que pasa es que a veces son lugares donde es difícil, no hay que ir exclusivamente ahí. Y nosotros programamos los viajes siempre a mediados de mayo, junio, que es cuando se enfría un poquito acá, claro, y allá es primavera. Entonces aprovechamos un poco eso. Y como tengo a mi hijo en España, usamos un poco el pretexto para ir a verlo a él y hacemos alguna otra cosa.